El Señor les bendiga. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4. Desde el versículo 32. Y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, los vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Amén. Bien. Es un privilegio el estar acá con tan grandes maestros como hay acá y como pasan por acá. Luego lo hacemos con temor ante Dios. Amén. Dice en el primer versículo que leímos, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Entonces, primer análisis que vamos a hacer acá, la palabra un, que aparece en este versículo, no es simplemente un artículo, ni se está refiriendo a un número en cuanto a cantidad. La palabra un en este versículo es el núcleo del sujeto. Para tener mayor claridad acerca de él, podríamos mirar otra versión de la Biblia, este mismo versículo. Y dice en esta versión: el grupo de los creyentes que estaban totalmente compenetrados en un mismo sentir y pensar, ninguno consideraba de su exclusiva propiedad los bienes que poseían. Dice, estaban compenetrados en un mismo sentir y en un mismo pensar. Y es a eso a lo que nos está invitando a nosotros la palabra. Necesitamos y debemos ser de un corazón y de un alma. Necesitamos y debemos estar en unanimidad ante Dios. Es lo que nos está pidiendo en este versículo, y es lo que sucedía en la iglesia antigua. Todos estaban en unanimidad, todos estaban en un mismo sentir. La palabra uno es eso, unanimidad.
Y es lo que Dios pretende que la iglesia tenga actualmente, que estemos en unanimidad. No en sino en unanimidad. Si pudiéramos hacer todo un estudio acerca de lo que es unanimidad, acerca de lo que es estar en un solo corazón y en una sola alma, y entonces lo que tendremos que concluir para nosotros es que tenemos que estar en donde están los otros, tenemos que sentir lo que sienten los otros, tenemos que ponernos en los zapatos del otro. Eso es estar en unanimidad. Sentir lo suyo, no como típicamente hacemos. Es que si yo le acompaño en su dolor, vamos a los funerales y eso decimos, le acompaño en su dolor. Pero no estamos sintiendo lo que esa persona siente. Consideramos a los demás, qué triste su situación, pero no estamos sintiendo lo que ellos sienten. Acá la palabra nos está invitando a que sintamos lo que los otros sienten, a que nos pongamos en sus zapatos. En esas condiciones nosotros podemos estar en un solo corazón, podemos estar en una sola alma, sintiendo lo que ellos sienten. Pongámonos en sus zapatos, pongámonos en los zapatos del que sufre, pongámonos en los zapatos del que llora, pongámonos en los zapatos del que es feliz, para poder estar en unanimidad con ellos. Eso era lo que hacían los miembros de la iglesia antigua, estar en unanimidad. Y eso era lo que los llevaba a ellos a vender sus propiedades y traerlas a los pies de los apóstoles. Ellos estaban bajo la guianza del Espíritu Santo, por eso podían estar en unanimidad, porque permitían que el Espíritu guiara sus vidas, porque permitían que el Espíritu guiara sus acciones, porque permitían que el Espíritu fuera quien gobernara sobre sus vidas. Hace ratico nosotros cantábamos, Señor, heme aquí. Eso debiera salir de nuestros corazones y permitirle al Espíritu guiarnos. Postrarnos ante Dios y decirle, guíeme usted. Oiga, yo ya no fui capaz. Yo cada vez que tomo las decisiones, como que siempre me falta alguito para el peso. Entonces, guíeme usted, porque usted es el que me lleva al camino sabio. Porque usted es el que me lleva por el camino correcto. Guíeme usted. Haga usted con mi vida. No soy yo quien hago, haga usted con mi vida. Porque eso que Él hace es perfecto. Lo que nosotros hacemos es imperfecto. Lo que Él hace es perfecto. Listo. Eso en cuanto a la primera parte. Y entonces nos asalta una pregunta. ¿Será que tengo que vender lo que tengo? ¿Será que tengo que traer todo lo que tengo a la iglesia si quiero que el Espíritu me guíe? No. Nosotros no encontramos en el texto ni en ninguna parte de la palabra que le diga que les exigía a los creyentes que tenían que hacerlo. Ellos lo hacían guiados por el Espíritu Santo. Y era lo que ellos en ese momento sentían que debían traer, que debían vender sus propiedades, que debían vender lo que tenían y traer ese dinero. ¿Para qué? Para compartir. Pero es que si usted mira actualmente, y no solo actualmente, también en esa época, pero como miramos en nuestra situación actual, nosotros tenemos muchas cosas para compartir. No necesariamente el dinero. Es más, hay muchos ricos pobres que no necesitan dinero, que lo que necesitan que les compartamos es otra cantidad de cosas, quizás un poco de tiempo. ¿Cuántas personas de esas ricas no tienen quien les dedique algo de tiempo? Un tiempo sincero, un tiempo que venga de parte de Dios. ¿Cuántas personas de esas ricas necesitan una palabra? Y usted tiene esa palabra. ¿Por qué no compartirla? ¿Cuántas personas de esas ricas ni siquiera pueden comer? Y entonces necesitan que se les comparta un pedacito de pan, del pan de vida, que es el pan que usted tiene.
que es el pan que usted puede compartir con ellos. Todo eso nosotros lo podemos compartir, pero para ello, ¿qué necesitamos? La guía del Espíritu Santo, someternos a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos para saber lo que Él quiere que yo comparta? Oiga, Él le coloca a usted muchas veces en el corazón un sentir. Yo soy de las personas que no da limosna, pero de pronto paso cerca a alguien y algo me insta a que debo darle una limosna. Eso que me insta es el Espíritu Santo. Eso que me está diciendo en ese momento, comparta esa limosna, que así la llamamos nosotros, es el Espíritu Santo. Hay momentos en que usted siente la necesidad de ir a abrazar a alguien, en el buen sentido de la palabra. Dele ese abrazo. Seguramente ese alguien necesita ese abrazo. Y Dios, a través del Espíritu Santo, le está diciendo a usted, vaya y dele ese abrazo. Eso es compartir. Eso es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Lo que sentimos en el corazón, insistentemente hacerlo. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a llegar, como dice allá en Juan capítulo 13, capítulo 16, versículo 13, a toda la verdad. Porque allá dice, y el Espíritu nos guiará a toda verdad. Pero ¿quién nos va a llevar ahí? El Espíritu, no nosotros. Nosotros podemos estudiar, prepararnos, hacer una cantidad de cosas y procurar. Pero realmente quien nos va a llevar es el Espíritu Santo. Quien nos va a llevar es Dios a través de la guianza del Espíritu Santo. Él es quien nos va a llevar a toda verdad, pues finalmente Él es la verdad. Necesitamos conocerle a Él. Por eso es importante considerar que, como en esa época, no era necesario ni era el interés de las personas sobresalir, hacerse notar. Así debiera ser actualmente con nosotros. No nos debe interesar sobresalir, no nos debe interesar hacernos notar, simplemente nos debe interesar hacer la voluntad de Dios y dejarnos guiar por Él. Si nos dejamos guiar por Él, estamos haciendo su voluntad. Si nos dejamos guiar por Él, estamos llegando a la verdad y estamos extendiendo su obra, porque esa es una forma de hacer su obra. Quizás la mejor, dejándonos guiar por Él. ¿Cuántas cosas tenemos que podemos compartir? Ya mencionaba algo, una palabra, un ratico de tiempo, un abrazo, un pedazo de pan. En fin, tantas cosas que nosotros podemos compartir sin necesidad de llegar a la preocupación, bueno, ¿y qué hago con mi casa? ¿Qué hago con mi carro? ¿Qué hago? No, eso es allá aparte. Dios quiere que compartamos su amor. Dios quiere que compartamos su palabra. Dios quiere que compartamos sus enseñanzas. Y Dios nunca acabó con los pobres. Cuando Jesús pasó por la tierra, es más, inclusive hubo un momento en que dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Luego su intención no era acabar con la pobreza. Su intención era el que compartiéramos lo que podíamos compartir. El pan de vida, la palabra de vida. Eso es lo que realmente necesitamos que compartamos. Necesita Dios que compartamos. A Él solamente le interesan las almas. ¿Qué le va a interesar a Dios nuestra casa, nuestro carro, nuestro capital? Si es que Él es el dueño de todo. Si es que lo que nosotros tenemos, Él nos ha dado la posibilidad de adquirirlo. Él nos ha dado la gracia para adquirirlo. Él nos ha dado los conocimientos para adquirir todo lo que tenemos. Nosotros muchas veces nos jactamos de lo que tenemos. Y entonces, yo soy ese gran profesor. ¿Por qué yo soy ese gran profesor? Bueno, porque es que Dios me dio la gracia para hacerlo.
Si Él no me hubiera dado la gracia, yo no sería ni el pequeño profesor, ni sería profesional. Y nosotros generalmente estamos diciendo es que yo soy, yo tengo, yo puedo, yo hago. No soy yo. Es Él a través mío. Es Él por medio mío. Es Él quien nos está dando todo eso. Para algo nos lo da. Para algo nos permite hacer todo lo que hacemos. Para algo nos permite estar donde estamos. Yo tengo un apartamento, yo tengo una casa, yo tengo... Porque es que yo soy muy buen administrador, porque es que yo soy muy pilo, porque es que yo soy muy capaz. No. Nada de eso es cierto. Yo no tengo que preguntarle a Dios ni siquiera por qué tengo lo que tengo. Yo tengo que preguntarle a Dios para qué tengo lo que me ha dado. Porque es que cuando Él me lleva a mí a que yo viva en un sector, no es simplemente para que yo diga vivo en tal sector. Cuando Dios me lleva a mí a vivir en un sector, es porque Él quiere utilizarme ahí, en ese sector. Porque Él quiere que yo sea reflejo suyo en ese conjunto, en ese barrio, en esa manzana. Cuando yo estoy estudiando, estoy trabajando en determinada institución, en determinada empresa, no es simplemente para adquirir lo del diario vivir. Es porque Dios quiere que yo sea reflejo suyo ahí. Es porque Dios quiere que yo me deje guiar por el Espíritu Santo ahí, que sea luz en las tinieblas. Porque dice Dios, ahí donde usted está, hay unas ovejas mías, hay unas ovejas de mi redil, y yo las voy a llamar por medio suyo. Porque si usted ilumina, si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted va a reflejar a Dios. No se va a reflejar usted, va a reflejar a Dios, va a reflejar lo que Dios quiere que vean en usted. Y lo que Dios quiere que vean en usted es que ser guiado por el Espíritu Santo paga. Vale la pena dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es porque Dios quiere que usted ilumine en ese sitio. Porque Dios quiere que su vida sea un reflejo de lo que Él nos ha enseñado. Y entonces cuando usted vive la vida que Dios quiere, va a reflejar a Dios a los demás. Va a ser testimonio para los demás. Porque Dios quiere que nosotros le hablemos a los demás. Pero más que con las palabras, Él quiere que nosotros le hablemos con los hechos. Mire que nuestros hijos aprenden más de lo que nos ven hacer que de lo que nos oyen decir. Y muchas veces nosotros en la forma de enseñarlos a ellos somos contradictorios. Secularmente escuchamos por ahí el chiste de que le está diciendo el papá al niño, usted no debe mentir, y cuando timbran a la puerta vaya y diga que no estoy. Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? A mentir. Luego nosotros debemos actuar tal y como el Espíritu Santo quiere que nosotros actuemos. ¿Para qué? Para reflejar a Dios en nuestras vidas, para que nosotros seamos luz en las tinieblas, para que nosotros alumbremos ante los demás. ¿Pero qué necesitamos mostrar? La guía del Espíritu Santo, necesitamos mostrar la palabra de Dios en nosotros, necesitamos mostrar la acción de Dios en nuestras vidas. Necesitamos convertirnos en ese vaso de barro de uso honroso, como dice allá en Romanos 9:21. Dios dice que de lo vil y menospreciado sacó para mostrar. ¿Por qué? Porque es que los que estaban capacitados, lo que era honroso, según el hombre, no estaba dándole la talla a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer él?
cogerlo de barro, el utensilio de barro, ese es el que más menospreciamos en la casa. Ese utensilio de barro, llenarlo con su espíritu y colocarle un uso honroso. Y eso nosotros debemos ser, ese utensilio de barro de uso honroso ante Dios. Y el uso honroso nosotros lo tenemos cuando Él nos está usando. Y somos de uso honroso cuando estamos sirviendo para su obra. Y somos de uso honroso cuando estamos haciendo su voluntad. Y somos de uso honroso y estamos siendo de testimonio cuando nos estamos dejando usar por Él. Y entonces nosotros de pronto decimos, oiga, es que necesitamos los dones del Espíritu Santo. O sea, yo voy a hacer la obra de Dios cuando Dios me dé sus dones. Es un argumento que a veces exponemos, ¿sí? Dios ya nos dio sus dones. Cuando usted habla la palabra de Dios, cuando usted trae un alma ante Dios, está haciendo un milagro, está levantando un cojo. Y ese traerlo básicamente puede ser con el ejemplo. Y ese traerlo no necesariamente requiere de palabras. Cuando usted le habla, cuando usted le comparte, cuando usted le considera, cuando usted se pone en sus zapatos, está trayendo a la gente. Está trayendo las almas ante Dios, está haciendo milagros. Nosotros generalmente pedimos y exigimos que se hagan milagros, y si no vemos los milagros normales, muchas veces el pastor nos ha enseñado, el que estemos acá es un milagro. Un día más de vida es un milagro. El ver nacer una planta es un milagro. Y si no contemplamos esos milagros, ¿cómo pretendemos más milagros? Luego entonces, esa sería como una excusa inválida ante Dios. Hagamos simplemente lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es reflejar a Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y de esa manera nosotros le vamos a guiar. No hagamos lo que hizo Moisés. ¿Cuántas excusas sacó? Es que yo no soy, es que ¿qué dirán de mí? Y es que yo ¿qué les voy a decir? Y Dios simplemente le dijo, vaya, si yo voy a ir con usted. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Y qué hizo Moisés? Obedeció. Y mire lo grande que fue Moisés ante Israel. Para ellos todavía es lo máximo en cuanto a profecía, en cuanto a profeta. El mayor profeta, Moisés. Porque simplemente obedeció, porque simplemente se dejó usar por Dios como Dios quiso usarlo. Esas excusas que nosotros sacamos ante Dios no son válidas. ¿Por qué? Porque es que si nosotros miramos todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido, todo lo que conocemos, Dios nos lo ha permitido. ¿Para qué? Para darnos la preparación que Él requería. Porque es que no todos tienen la misma función. Cada cual tiene una función diferente. Y entonces cada cual requiere una preparación diferente. Y Dios, de una u otra manera, nos ha permitido que tengamos esa preparación para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Hay algunos que han logrado estudiar muchas carreras. Y entonces dicen, ¿para qué eso? Porque es que Dios requiere de administradores en su obra. Porque es que Dios requiere de contadores en su obra. Porque es que Dios requiere de albañiles en su obra. De todo requiere Él en la obra. Entonces todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted es, Él se lo ha permitido. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo
su obra, para poder extender su obra, no simplemente porque usted quiso. Es que yo quería ser esto y yo lo fui. No. Muchas veces muchos podemos decir, yo quería estudiar tal cosa y no pude. Por X o Y circunstancia yo no pude estudiar eso. En cambio, estudié otra cosa. ¿Para qué Dios me puso a estudiar eso? Dios me puso a estudiar eso porque eso lo iba a utilizar en mí. Porque eso lo va a utilizar en mí. Yo simplemente debo disponerme ante Él y disponer mi vida, lo que soy y lo que tengo para su obra. Él me dirá cómo hacerlo. Así como con Bernabé. Mire que allá en los versículos 36 al 37 del capítulo 4 leemos que Bernabé estaba guiado por el Espíritu Santo. A él nadie le dijo, venda. A él nadie le dijo, traiga. Él lo hizo, guiado por el Espíritu Santo. Y es lo que nosotros debemos hacer, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hacer lo que el Espíritu Santo nos ponga. Desafortunadamente, y empleemos el término así, en muchas de las sectas que encontramos que se engaña al hombre es por eso. Porque nos dejamos guiar por emociones, porque nos dejamos guiar por palabrería, porque nos dejamos guiar por otras cosas, porque no nos disponemos ante el Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe. Y entonces vemos, y nosotros podemos decir tranquilamente que hay muchas sectas, que hay muchas corrientes en donde la gente es engañada. ¿Sí? Porque estamos siguiendo otras cosas y no estamos siguiendo la guía del Espíritu Santo. Nosotros debemos, igual que Bernabé, someternos para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Y Él nos guiará a toda verdad. ¿Qué debemos hacer para ello? Bueno, tenemos que tener convicción de lo que hacemos y de lo que decimos. ¿Y cómo usted va a estar convencido de lo que hace y de lo que dice? Porque es que usted estudia la palabra, porque es que usted ora, porque es que usted alaba a Dios. Y también dice en la Biblia, el que alaba, ora doble vez. Porque es que usted permanece en comunión con Dios. Y cuando usted está en comunión con Dios, es Él quien le va a guiar. Cuando usted está en comunión con Dios, es Él quien le va a orientar. Cuando usted está en comunión con Dios, Él es quien le va a llevar a vivir lo que Él quiere que viva, a hacer lo que Él quiere que haga. Pero necesitamos permanecer siempre en comunión con Dios. Y eso no significa hacer lo que hacían los fariseos. Ya allá en la palabra hemos leído que cuando ellos ayunaban se transformaban totalmente y se paraban en las esquinas a gritar, a orar. No. El mismo Jesús dijo, hacedlo en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces no necesitamos hacer eso. Simplemente necesitamos hacerlo. Tener la comunión con Dios. Estar orando, estar alabando y estar estudiando la palabra. Necesitamos de esas cosas. De lo contrario, difícilmente vamos a tener la guía del Espíritu. Pero si nosotros nos disponemos, una vez lo hagamos, el Señor se encargará del resto. Él es el que va a llevarnos a donde necesita llevarnos, nos va a hacer que hagamos lo que necesita que hagamos, que digamos lo que necesita que digamos. Esto. Dice la palabra que debemos ser como niños. Es decir, necesitamos la ingenuidad del niño. Pero no significa la ingenuidad ser puritano. Cuando nos dice que seamos como niños, nos está diciendo, vea las cosas como las ven los niños, puesto que así las ve Dios, sin maldad. O sea, quitemos de nosotros lo que denominamos la picardía.
Quitemos esa malicia de nosotros. Quitemos los malos pensamientos. Eso es lo que tenemos que quitar. Eso es lo que necesitamos para ver las cosas como la ven los niños. Con esa ingenuidad. Ellos no le colocan picardía, ellos no le colocan maldad a las cosas. Y cuando nosotros hagamos eso, cuando nuestros pensamientos, cuando nuestra mente sea guiada por el Espíritu, entonces vamos a ver lo bueno de la gente y vamos a ver lo bueno de las cosas. Eso no significa tampoco ser tontos, ¿no? Porque es que podemos caer en el otro extremo. Llegamos, por eso digo, al extremo del puritano, entonces ya somos tontos. No significa eso. Significa ver lo bueno de las cosas, significa ver lo bueno de las personas. Eso es lo que significa el que nosotros veamos o tengamos la mente de los niños. Una vez hagamos nosotros todo ello, estamos seguros que el Espíritu Santo nos va a guiar y que debemos actuar como actuó Bernabé, guiados por el Espíritu Santo. En contraste con Bernabé, encontramos a Ananías y a Zafira. Mientras que Bernabé lo hizo guiado por el Espíritu Santo, no para que lo vieran, no para que pensaran de él, no para que lo pusieran en determinado sitio, en determinada posición, porque no era eso lo que él pretendía. Ananías y Zafira sí pretendían que los vieran. Quizás buscaban posición dentro de la obra. Quizás buscaban estatus dentro de la obra. Eso no lo podemos decir nosotros porque la palabra no lo dice. Pero ellos lo hicieron para que los vieran. Para que la gente los viera. Y entonces, ¿qué hicieron? Imitar al otro. Y dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, imiten lo bueno. No imiten absolutamente todo. Es decir, no seamos los adolescentes. Porque es que el adolescente, su hijo, adolescente, es muy vivo. Y cada vez que usted se equivoca en algo, y si usted comete algún error, entonces su hijo le imita. Porque le conviene. Y es que yo lo hago porque mi papá lo hizo. ¿Cuántas veces usted le dice, si me va a imitar, imíteme en todo? Tanto en lo bueno como en lo malo. Es más, imíteme más en lo bueno que en lo malo. No, él busca su conveniencia y entonces, como usted llegó tarde, él va a llegar más tarde. Porque mi papá llegó tarde, entonces yo llego tarde. Entonces, ¿cómo usted le responde? De esa misma manera Dios nos responde a nosotros. Si me va a imitar, imíteme en todo. Y si nosotros vamos a imitar a Dios, si nosotros vamos a imitar a Jesús, tenemos que imitarlo en lo bueno, porque Jesús no hizo lo malo. Jesús solamente hizo lo bueno. Y entonces cuando nosotros le vamos a imitar, es eso lo que realmente tenemos que imitar. Todo lo bueno que hizo Jesús. Jesús nunca hizo lo que hacemos nosotros. Entonces la invitación es, hermanos, tengamos en cuenta que nosotros debemos hacer las cosas tal como son. No hacer cosas que parezcan ser otras. Porque Dios nunca hace eso, Jesús nunca hizo eso. Lo que Dios quiere es simplemente que nosotros hagamos su voluntad. No que hagamos unas cosas que parezcan ser otras. No busquemos posiciones. No busquemos ascensos. Dios nos va a colocar en el lugar que nos necesita. Dios nos va a colocar en el lugar que Él quiera, en el lugar que nos va a utilizar. No en el lugar que usted quiera estar. Nosotros quisiéramos, como seres humanos, estar en muchas posiciones. Pero esas posiciones, Dios determina si nos las da o no nos las da. Pero seguro, lo único seguro, es que Dios nos va a colocar donde nos necesita. Pero para ello, ¿qué necesita? Que nosotros nos dispongamos a hacer su voluntad y no la mía.
Debemos buscar hacer la voluntad de Dios, debemos buscar estar guiados por el Espíritu Santo. No pretendamos figurar nosotros. El que debe figurar es Dios. Entre menos figuremos nosotros, mejor. Porque seguramente si figuramos nosotros, errores hay. Y errores hay para resaltar. Si el que figura es Dios, todo es perfecto. Si el que figura es Dios, todo será para su obra. Y todo será en beneficio de la humanidad. Porque Dios lo que quiere es el beneficio de la humanidad, el beneficio de sus almas. Y Él nos va a llevar a su buen camino. ¿Cómo? Dejándonos guiar por Él. Luego la invitación nuevamente es esa. Dispongámonos ante sus pies, dispongámonos en sus manos y permitamos que Él nos guíe.